Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tenía que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a aparecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, no hay que olvidar que estamos en el tiempo de Adviento. Ya se nos está terminando la primera etapa, la etapa escatológica, donde estamos contemplando, reflexionando sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego pasaremos ya a prepararnos para el nacimiento de nuestro Señor, para celebrar su nacimiento. Vivamos con fe, con esperanza, con alegría. Este tiempo de Adviento, este domingo, es tiempo de la alegría, ¿no? Entonces, hermanos, no hay que dejar pasar así nomás este tiempo de Adviento, hay que darle su debida importancia. Por eso, cada vez que ves esa corona de Adviento, nos tiene que recordar que estamos en esta etapa muy bonita, especial e importante. En este Santo Evangelio de hoy, contemplamos a nuestro Señor Jesucristo, que ante la pregunta que le hacen sus discípulos, ¿no? ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué dicen eso los escribas? ¿A qué se refieren? Pues Jesús les va a contestar con toda claridad y va a hacer referencia a Elías. Elías era un gran profeta del Antiguo Testamento, que durante el reinado de Ahab, un rey impío, Elías trató de convencer que rechazara a los ídolos y se dirigiera al verdadero Dios. Pero el rey no lo escuchó. Elías fue un gran defensor de la vida, de la fe, un gran defensor de la fe. Dedicó su vida a distanciar a la gente de la adoración de ídolos para conducirlos hacia el Dios verdadero y único. Coherente con el nombre que se le dio, Elías significa de hecho el Señor es mi Dios. Hay que recordar pues que el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos que tenían otros dioses, ¿no? Por eso el Señor les va a dar una orden, una ley, una norma al pueblo de Israel, y le va a decir: no te harás imágenes de otros dioses, ojo, de otros dioses. Y es lo que dice la Biblia, ¿no? No te harás escultura, imágenes de otros dioses. Pero no prohíbe las imágenes religiosas, ¿no? Como había en el templo de Jerusalén, sino el Señor prohíbe las imágenes de otros dioses. Ningún católico bien formado va a pensar, va a creer que una imagen es Dios, pues estaría muy mal ese católico, ¿no? Y también hay que siempre estar repitiendo para que la gente no se olvide: las imágenes no hacen milagros, ¿no? Ni tampoco la Virgen ni los santos. La Virgen, nuestra Madre, es intercesora, como lo hizo en la boda de Caná, ¿no? Para la conversión del agua en vino, ella intercede igualmente, ¿no? Igual también los santos, ¿no? Como dice el Apocalipsis, pues sus oraciones están siendo presentadas ante el Altísimo, ¿no? Por tanto, queridos hermanos, siempre hay que repasar, estudiar nuestra fe para no dejarnos engañar, o también nosotros mismos para no confundirnos, ¿no? El Señor, volviendo al Evangelio, el Señor pues hace un elogio del profeta Elías,
este gran profeta del Antiguo Testamento. Y concluye con una alusión a su venida al final de los tiempos para preparar los corazones de los hombres. Pues en el Santo Evangelio, como hoy hemos escuchado, esto se aplica a Juan Bautista, que vino en el espíritu y poder de Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, si vemos al profeta Elías, su vida no ha sido fácil, ha sido muy dura y ha sufrido mucha persecución. Tuvo que huir constantemente. Incluso Elías se desea la muerte, ¿no? Porque estaba sufriendo terriblemente grandes persecuciones. Lo mismo pasa con Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista viene, empieza a predicar, empieza a llamar al arrepentimiento, a la conversión, bautiza en el Jordán, ¿no es cierto? Le dice sus verdades, Herodes. ¿Y qué hace Herodes? ¿Reflexiona, cambia? No. Lo manda a decapitar, lo mata. Juan, después de estar en la cárcel por mucho tiempo, es decapitado, muere. Entonces el Señor, haciendo referencia tanto al profeta como a Elías, al profeta como a Juan Bautista, nos va a decir en este Santo Evangelio que a él también le va a pasar lo mismo. A él también le va a pasar lo mismo. Pues así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Y si hemos leído el Santo Evangelio, vemos cómo los escribas, los fariseos, lucharon, se ensañaron, tendieron todo tipo de trampas, hasta incluso hicieron temblar al propio gobernador romano, a Poncio Pilato, diciéndole, si sueltas a ese, con desprecio, refiriéndose a Jesús, no eres amigo del César. O sea, se cumple lo que el Señor dice en este Santo Evangelio. Hermanos míos, tú y yo también, de alguna u otra manera, somos profetas, en razón de nuestro bautismo. No hay que olvidar que hemos sido bautizados y por gracia de Dios estamos en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, no en una iglesia fundada por hombres, no. Estamos en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y tiene sucesión apostólica. Y también estamos llamados a profetizar, a evangelizar. Vayan por el mundo entero y hagan discípulos míos, dice el Señor, ¿verdad? Y el mundo, la gente, muchos necesitan que alguien les predique, les hable de Dios. Como el etíope que regresaba a su lugar de origen leyendo la palabra de Dios y se acerca el diácono Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces empieza a explicarle. Así hay muchos hermanos nuestros, queridos hermanos en la fe, que necesitan que alguien les explique, les hable, les enseñe la palabra de Dios. Por eso nosotros, tú y yo, no debemos conformarnos solamente con nuestras oraciones, con ir a misa los domingos, con confesarnos, no. Debemos escudriñar las Escrituras, es decir, leer la palabra de Dios, estudiarla. Ahora hay más facilidades, pero luego salir a evangelizar empezando por nuestra casa. Salir de nuestro confort, de nuestro estatus, estar ahí, ¿no? De nuestro cumplimiento nada más, ¿no? Hay que salir de eso y enseñar a nuestros hijos, educar en la fe. Hay que educar en la fe a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que nuestros hijos no vayan a misa, no se confiesen, no recen y a la larga terminan siendo convivientes? ¿Cómo es posible eso?
¿Cómo es posible? ¿Qué pasó ahí? Pasó que papá y mamá pues no se preocuparon educar a sus hijos en la fe. No le enseñaron, no le inculcaron el amor a Dios y el amor al prójimo. Y también pasa en los grupos parroquiales, ¿verdad? Sí, muy bonito los grupos parroquiales, pero si echamos ojo, la mayoría pues están en situación irregular, ¿no? Son convivientes. En las hermandades, ni qué decir las hermandades. Entonces, hermanos, es momento de tomar decisiones, ¿no? De tomar decisiones. Decir las cosas como son. Y hay que recordar que por decir las cosas como son, nos va a pasar como Elías, como San Juan Bautista, como el mismo Señor. A nuestro Señor Jesucristo no lo mataron por hacer cosas malas. Lo mataron por enseñar la verdad, por hablar del reino de los cielos. Lo mataron por eso. Pues lo mismo va a pasar con nosotros, si somos profetas de verdad. Y no debemos tener miedo de decir las cosas, ¿no? A veces nos cuidamos de caer bien a la gente y no nos preocupamos de caer bien a Dios, ¿verdad? No, hermanos. Tú y yo somos profetas, no nos olvidemos. Somos profetas. Tenemos que anunciar. Primero anunciar, hablar de Dios, ¿no? Predicar, enseñar. Con nuestra palabra y con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, ¿no es cierto? Sí, porque si no, de nada vale ir a misa, golpearse el pecho, luego salimos y somos más mundanos de los que no van, ¿no? Nos comportamos de lo peor. No. Evangelizar con el ejemplo y luego con nuestra palabra. Predicar, no tener miedo, hablar. Ya sea también en el trabajo, a veces ahí se burlan de la fe, ¿no? De la iglesia, de los sacramentos, relativizan todo y a veces nosotros estamos callados, no decimos nada, ¿no? No, hermanos, hay que levantar la voz, hay que hacernos respetar como católicos, hay que hacernos respetar. Por eso también hay que dar testimonio de fe para que nos respeten, ¿no? Hay que ser pues personas coherentes, ¿no? Incorruptibles, ¿verdad? Personas trabajadoras, personas ejemplares, ¿no? Así tenemos que ser, como dice la Sagrada Escritura, que nuestra luz brille en medio del mundo. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Pues no tengamos miedo a las persecuciones, a las indiferencias, a las burlas, a las mofas. Lo que tú y yo tenemos que hacer es estar bien parados en nuestra fe, firmes en la fe, para no claudicar. Por eso hay que alimentar nuestra alma con la oración, con la Santa Misa, con el Rosario, con la lectura del Evangelio, ¿no? Hay que alimentar nuestra fe y hacer que nuestros hijos sean también verdaderos discípulos del Señor y también, si están bautizados, verdaderos profetas, como Santo Domingo, por ejemplo, ¿no? Santo Domingo, sabio, evangelizaba en su colegio, ¿no? O como Carlos Acutis, ¿verdad? O como Santa María Goretti, jóvenes, adolescentes, que con su vida evangelizaban, defendían la fe, defendían la moral, los principios y las buenas costumbres. Por eso, hermanos, como papá, como mamá, también juega un papel importante dentro de la Iglesia y dentro del reino de los cielos. Que la Santísima Virgen María nos siga protegiendo con su manto sagrado. Nuestro buen Dios nos bendiga abundantemente. Te agradezco que compartas siempre este video con tus familiares. Bendiciones.